empezamos con esta breve inauguración de este sexto Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Lo primero, como decano, pues darles a todos la bienvenida a este congreso y a la Facultad de Derecho, por supuesto. Y acto seguido pues voy a ceder la palabra al organizador de este congreso, al profesor Jorge Castellanos Claramunt. Jorge, por favor. Muchísimas gracias, profesor Javier Palau, decano de la Facultad de Derecho. También gracias al profesor Joran Rollner, director del Departamento de Derecho Constitucional, que nos acoge para este sexto Congreso Internacional del Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Obviamente ya es el sexto año que lo organizamos. A lo largo de estos años han pasado muchos compañeros de esta facultad, algunos aquí presentes, y también de otras facultades a nivel nacional e internacional, lo cual me congratula también porque es una manera de conocer, siempre es un poco la dinámica de los congresos, conocer cómo se está trabajando desde otros puntos de vista y aprender, que es lo creo que más interesante a efectos de los congresos. En este caso va a ser también en esa línea, en la medida en que van a venir profesores de otras universidades españolas, que ya hay algunos presentes en la sala. También tendremos un panel internacional para completar estas reflexiones acerca del propio derecho a la educación, desde el prisma constitucional en mi caso como derecho fundamental que es, pero también por supuesto dando cobertura a aquellos modos en los que nos reúne un poco a todos la misma intención, la misma finalidad, que es mejorar en la medida de lo posible todas las formas en las que se imparte la docencia. La dinámica del Congreso es coincidente con la de otros años, en la medida en que se van intercalando modos de mejora docencia, en este caso aplicaciones de cuestiones digitales a la docencia, aplicaciones de algún tipo de mejora en ese caso, y luego también enfoques, como en este caso nos acompaña el profesor Lorenzo Cotino, pues la cuestión tan en boga de cómo va a afectar a este derecho a la educación la aplicación de ChatGPT, cuestiones de inteligencia artificial. Yo creo que no podríamos abordar esta cuestión en este congreso dando la espalda precisamente a esta cuestión que nos preocupa, o al menos nos tiene que poner un poco sobre la pista de este tipo de cuestiones. Debo agradecer, por supuesto, a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, también al profesor Boix con el proyecto que va a amparar en parte también este congreso, a la Facultad de Derecho siempre la figura del decano por apoyar este tipo de congreso, siempre, yo creo que desde la primera edición siempre acudiendo a la inauguración, y por supuesto al propio departamento encabezado por el profesor Joran Rollner también por el apoyo que siempre brinda a todas las actividades que realizamos. La dinámica, ya les digo, se va a superponer a la de los otros años. Vamos a intentar aprender lo máximo posible, es mi finalidad a la hora de organizar este tipo de congresos, y no me queda otra que agradecer a los numerosos comunicantes también de este lado y otro del Atlántico que han enviado sus trabajos al enterarse también al tener noticia de este congreso, a todos los ponentes que han venido de otras universidades para participar en este congreso, y por supuesto a todos los asistentes que han mostrado interés en apuntarse y en acompañarnos estas dos jornadas. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra al señor decano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Como tengo a bien abrir, y es un honor para mí, siempre lo digo, numerosas jornadas y congresos en esta facultad, porque demuestra la actividad y la vida que tiene, pues el profesor Jorge Castellanos es uno de los, que yo siempre digo, animadores de la facultad, con multitud de jornadas, congresos y de fórums y espacios de reflexión sobre temas, pues ahora haré yo algún comentario al respecto, de tanto interés y de tanto relieve para todos nosotros. Bien, a continuación le cedo la palabra al profesor Joran Rollner Liern, que es el director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política, a quien le agradezco primero la cesión del espacio y el poder utilizarlo, y en segundo lugar por su presencia aquí. Joran, cuando quieras. Pues muchas gracias, decano. Bueno, bienvenidos todos, decano, director del Congreso, colegas todos. Yo voy a ser muy breve, porque además luego la primera ponencia, si no se ha cambiado el orden, es la mía, entonces lo que tenga que decir sobre el Congreso lo diré, entonces no voy a entrar ahora en la cuestión. Pues yo siempre en estos temas, la verdad es que yo lo que peor llevo del cargo de director es este tipo de cosas, pero bueno, de hoy por lo menos otros lo llevan mejor que yo, pero bueno, yo siempre me suelo limitar a dar la bienvenida. Bueno, primero, en este caso además estoy directamente implicado, ¿no? Es el segundo Congreso Internacional que organiza el profesor Castellanos en el que participo,
y bueno, pues veo que ya vamos por el sexto, ya me había descontado desde que intervine yo, porque no intervengo siempre, pero en algunas ediciones sí que he intervenido. Y desde luego veo que el Congreso sigue gozando de muy buena salud, que sigue manteniéndose estable, y eso es un valor importante en las iniciativas que se adoptan, la continuidad, la estabilidad. Y voy a comenzar pues felicitando al profesor Castellanos por la organización del Congreso. Yo lo voy a calificar de emprendedor en vez de animador. Desde luego está permanentemente suscitando nuestras inquietudes sobre diversos temas, y este en particular, que ya tiene una periodicidad anual. Entonces, en primer lugar, mi felicitación a él, que hago extensiva a todo el equipo organizador del Congreso. Y en segundo lugar, pues darles la bienvenida a todos ustedes como asistentes. Veo que tenemos además una asistencia muy nutrida de muy diversas universidades y áreas. Bueno, tenemos colegas de aquí de la propia Universidad de Valencia, pero tenemos también de Córdoba, del País Vasco, de Sevilla, de Madrid, de La Coruña, de Granada, de Murcia, y de universidades también, de universidades italianas, chilenas, uruguayas, de otra institución mexicana. Bueno, pues a todos ustedes, espero no me dejaba a nadie, les doy la bienvenida. Estoy convencido que va a ser muy provechosa la asistencia al Congreso, y pues simplemente poner las instalaciones del departamento a su disposición. En la medida en que necesiten cualquier cosa, pues no duden en dirigirse al personal del departamento. Y yo la verdad es que poco más tendría que decir. Pues muchas gracias por su asistencia, y de nuevo mi enhorabuena a la organización. Pues muchas gracias, profesor Rollner, director del departamento, a quien aprovecho para saludar, también al director o al coordinador del Congreso Internacional o presidente del comité organizador al que aprovecho también para saludar, igual que al comité científico. Y lo primero es agradecer el esfuerzo que supone organizar todo tipo de congresos y jornadas, ¿no? Los que lo hacemos habitualmente pues sabemos el sufrimiento y el lío de los vuelos, de que llega, que no llega, que estamos en hora, que perdemos la hora, en fin. Y Jorge lo hace a menudo, espero que la salud no se te resienta, o sea, cuídate, porque yo creo que en estas cosas hay que... Me recordaba a mí un político, como decimos en valenciano, pero que sapies que la processó es llarga y el siri curt, y efectivamente, sobre todo los hombres, el siri es curt y lo hemos de administrar con la mayor sabiduría posible. Quería dar las gracias también a todos ustedes por su presencia aquí. Y luego pues hacer una pequeña reflexión sobre la cuestión docente. Yo creo que todavía no somos muy conscientes de que la LOSU supone un giro copernicano en la valoración de la docencia. Yo recuerdo cuando era joven e imprudente, pues se me ocurrió en una oposición a profesor titular, cuando se sacaban los méritos, todavía se siguen sacando y se pegaban en la puerta, pues ponía valoración de los méritos y ponía la investigación se valorará el doble que la docencia, y a mí se me ocurrió preguntar que por qué era eso así. Digo, ¿por qué no la docencia vale lo mismo que la investigación? Se me ocurrió además decirlo en una oposición a la que se presentaba la profesora García Trobat, que fue doble error, porque claro, la bronca que me cayó, no me apalearon de milagro. Hombre, la investigación es mucho más importante. Yo pensaba, digo, yo creo que la docencia y la investigación se complementan, y la docencia es también muy importante, ¿no? Si preguntemos a nuestros estudiantes a ver qué opinan. Y en ese sentido la LOSU pues ha seguido ese camino y ha equiparado los méritos de investigación y de docencia. Eso es un cambio para mí sideral. Yo nunca pensé que lo vería. Y en fin, Dios nuestro Señor me ha mantenido vivo para poderlo ver y tocarlo. Y en ese sentido pues habrá que cambiar el chip en muchos aspectos, ¿no? Y habrá que darle a la docencia pues ese valor que siempre hemos querido darle. Yo nunca he entendido, y le preguntaba a los vicerrectores, por qué como decano me reducen la docencia pero no la investigación. Digo, no, yo casi que preferiría, me gusta mucho dar clase. Mi mujer dice, nunca encontrarás un trabajo en que te paguen porque la gente te escuche. Y tiene razón, ¿no? Con lo pesado que soy. Pero yo preguntaba, digo, no sé, o sea, rebájeme a lo mejor las exigencias de los sexenios y deme... Y oblígueme no, es decir, permítame dar más clase, ¿no? Yo en teoría este año no debería dar clase, y he cogido clases voluntariamente, con la riña, por supuesto, la profesora García Trobat, porque descabalaba a los profesores asociados. Yo no entiendo un docente que no da clase. Eso es una cosa que me parece fantástica.
¿Por qué digo todo esto? Pues porque ahora yo creo, y se lo diría a Jorge también, que la cosa ya no va solo de experiencias de innovación docente, de yo hago esto, yo hago lo otro. Algunas que veo en el programa pues ya quizá no serían innovación docente, porque lo hacemos casi todos. Pero hay una línea que habría que explotar y es el cómo vamos a acreditar los méritos de docencia. Es decir, cómo vamos a distinguir una docencia de calidad de otra que no lo es. Porque al peso a todos nos dan los quinquenios, pero vamos, aunque asesinemos a nuestros estudiantes y los colguemos de la ventana. Es decir, al final llega el docentia, te dan los puntos mínimos, tienes una base, pam, ahí tienes el quinquenio. Lo que hay que sudar para el sexenio, todos lo sabemos. Entonces yo creo que este tipo de congresos o jornadas, además, podrían hacer una reflexión que el día de mañana se puede poner encima de la mesa de ANECA sobre cómo vamos a valorar la docencia. ¿Cómo puede ser un sexenio de docencia? ¿Qué se puede tener en cuenta en ese sexenio? Es verdad que luego la ANECA seguramente no nos va a hacer caso, y si está Pingarrón, menos todavía. Pero yo creo que nosotros somos más listos que Pingarrón y más capaces, y le podemos decir, oiga, mire, pues un análisis cualitativo de la docencia pasaría por estos parámetros, porque el cuantitativo es muy fácil. Yo tengo 24 créditos, o yo tengo 6.000 créditos impartidos a lo largo de mi vida, y todavía estoy vivo, que es bastante meritorio. Pero y desde el punto de vista cualitativo, ¿cómo distinguir una docencia de una persona? Y aquí en la facultad hay unos cuantos que lo hacen, que mantienen el aula virtual viva, que llevan a los estudiantes por aquí y por allá, que tienen una evaluación continua que hay que verla de lo interesante que es, ¿no? Que aplican buena parte de los mecanismos de innovación que se van a ver en el Congreso, de, bueno, pues nuestros asociados, que la cosa no da más, y yo me paseo por las tardes por el aulario para abrir el manual y leerlo. Es decir, hay profesores que abren el manual y lo leen. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir una cosa de la otra? Pues para mí es un reto. Yo creo que esto hay que verlo, ¿no? Y creo que estas jornadas y estos congresos con gente que sabe, y sabe más que Pingarrón de estas materias, pues yo creo que se puede dar luz. Que no nos hacen caso, bien, pero bueno, una reflexión pues nunca está de más, ¿no? Y ya digo, es que la docencia va a valer lo mismo para todo tipo de concursos y de oposiciones que la investigación. Y habrá que, pues eso, darle una vuelta al tema. No me extiendo más porque siempre me enrollo. También este es el resultado de las múltiples reuniones en rectorado, porque allí pues también nos suelen tratar mal a la Facultad de Derecho y nos quejamos mucho, y este tipo de cosas pues las tenemos en cuenta. Pero bueno, es un 6º Congreso Internacional, es un congreso que se ha hecho un hueco en lo que es la programación de jornadas y congresos de la facultad, y yo creo que puede ser pues un buen foro para discutir estas cosas. No te lo tomes como una imposición en absoluto, sino como una idea, y ya te digo que no, o sea, simplemente es que se me ocurre que si no pensamos nosotros, arriba no van a pensar. Entonces, por lo menos, digámosles, pues esto se podría hacer así, y si no nos hacen caso, pues cada cual se suicida como quiere. Y nada más, como decano de la facultad, pues estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Saben que hay un bar. Aquí hace bastante calor y esta tarde hará más calor todavía. Hablaré yo con los de mantenimiento para ver si pueden reforzar la climatización. Pero en fin, les deseo un feliz congreso, y sobre todo les deseo que sea productivo, que es para eso, para lo que los organizadores pues hacen el esfuerzo de tirar adelante. Y nada más, muchas gracias y suerte. Perfecto, muchas gracias. Tomo además nota de las sugerencias del profesor Palau. Si les parece, sin solución de continuidad, empezaremos ya con el primer panel, y así no atrasamos ni demoramos más el desarrollo. Suban por favor Ainhoa, Alicia y la profesora Montero, y Jonan ya se mantiene aquí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de este 6º Congreso Internacional. Me acompañan en esta primera mesa 3 magníficos compañeros y compañeras de Derecho Constitucional. Voy a comenzar por el profesor Goran Golner-Tlien. Él es, además de director del departamento, profesor titular de Derecho Constitucional de esta casa. Cuenta con numerosísimas publicaciones. Les recomiendo su participación en una obra colectiva a propósito de la monarquía, sobre la jefatura de Estado parlamentaria en el siglo XXI. Solo porque la dirige un buen compañero y amigo, Javier Tajadura Tejada, eso también porque es una obra muy interesante sobre una cuestión que a veces se analiza con excesiva frivolidad y que tiene una serie de mecanismos y elementos muy complejos, pero también tiene manuales sobre innovación docente, y ha publicado cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, los discursos del odio. Tiene una obra muy nutrida
muy transversal. Yo creo que encaja perfectamente el nuevo perfil de la LOSU, donde se nos pide esa multidisciplinariedad en el ámbito de la ciencia constitucional, y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ainhoa. A ver, yo casi preferiría no estar pendiente del micro. A ver, ¿se me oye bien sin micro? Como quieras. Ah, vale, Aquel es el por que grabar, se- de acuerdo. No, no, Este es el importante. aquel Vale, es el que graba, de manera que vale, tú pues te entonces, sientas cómodo. pues ¿Lo casi... entiendo? ¿Quieres? Si, no, si me oís bien, casi prefiero no estar pendiente del micro. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tendríamos? 20, 25, pero Vale, vamos muy bien muy de bien. tiempo, así que tranquilamente, lo que Vale. necesites. Bueno, yo casi prefiero hacer una intervención corta, esa es mi intención inicial, y luego si hay interés o si hay alguna pregunta, pues añadir algo posteriormente. Bueno, yo voy a hablar de una experiencia que hemos desarrollado bastante tiempo en la facultad, aunque, bueno, la verdad es que debo decir que, no voy a decir fenecida, pero sí por lo menos de momento en situación de pausa, desde hace un par de cursos, que es el taller de Fuentes del Derecho. No voy a aburriros aquí con los orígenes, pero bueno, esto tiene ya, digamos, hemos hecho 17 ediciones. Mejor con el micro. Hemos hecho 17 ediciones. Esto empezó en el curso 2005-2006. Y en un principio es una experiencia que estaba vinculada a una experiencia, me he repetido, a un proyecto concreto, que es un proyecto piloto que se inició aquí en la Facultad de Derecho en el curso 2003-2004 para ensayar lo que iba a ser lo que luego conocemos popularmente como Bolonia, unos años antes, porque hasta el 2010-2011 no empezamos con la implantación de todos los cambios no empezamos con el grado. Pero desde el 2003-2004 iniciamos una doble titulación en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y se aprovechó para un proyecto propio de la universidad, un proyecto piloto de intentar a lo que era la antigua licenciatura, y por lo tanto con un marco todavía no ajustado a lo que luego serían los cambios que implicaba el Espacio Europeo de Educación Superior, sí que ensayar metodologías, ensayar algunos aspectos como la evaluación por competencias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí, pues el equipo de profesores que iniciamos esos estudios empezamos a desarrollar iniciativas, y nos dimos cuenta de varias cosas. Nos dimos cuenta, no, es algo que probablemente todos seréis conscientes de muchas de las áreas que estáis aquí y de otras, ¿no? Que la cuestión de las fuentes del derecho, pues es una cuestión que toda la vida se ha dado, tradicionalmente se daba en el derecho civil. De hecho, yo los recuerdos que tengo del estudio de las fuentes del derecho, algo en la facultad, algo en derecho civil 1, sobre la costumbre, los principios generales del derecho, pero donde realmente yo estudié fuentes después es en el estudio de una oposición del ámbito del derecho privado, que es en el estudio de notarías. Ahí teníamos un tema dedicado a las fuentes del derecho, y ahí es donde yo estudié fuentes del derecho. Yo estudié constitucional, estudié lo que entonces era derecho político, y prácticamente a mí no me dijeron nada de fuentes. También es verdad que faltaban muchas clases, todo se ha dicho. No solo mi asignatura, en las demás también, pero especialmente en la mía. Bien, entonces todos somos conscientes de que sí, con las directrices generales, resulta que las fuentes del derecho se asignan a constitucional, la Constitución y el ordenamiento jurídico, pero bueno, lo cierto es que los compañeros de civil también inciden en las fuentes del derecho, los compañeros de filosofía del derecho, sobre todo también en teoría del derecho, y también compañeros de cualquier área, cuando dan la asignatura instrumental que tenemos aquí, que es técnicas y habilidades jurídicas, necesariamente tienen que hacer referencia a las fuentes. En instituciones de la Unión Europea se les vuelve a lógica, se vuelve a hablar de fuentes. Cuando llegan a derecho administrativo, pues los colegas de derecho administrativo empiezan otra vez con las fuentes del derecho. En fin, que es una materia que tiene carácter transversal. Y de aquí era conveniente coordinarnos horizontalmente y coordinarnos verticalmente. Horizontalmente las asignaturas de primer curso, y verticalmente con otras asignaturas posteriores, sobre todo con derecho administrativo, que es la que podía incidir después la cuestión. Y bueno, y no solo derecho administrativo, porque la verdad yo por lo menos, yo hacía muchos años que estudié, ¿no? Pero sí que me acuerdo de que los primeros temas de los programas eran las fuentes del derecho financiero, las fuentes del derecho del trabajo, que es verdad que incidían en su parte específica, pero de alguna manera volvía a salir todo el sistema de fuentes del derecho con carácter general. Entonces la idea era elaborar unos materiales comunes
por lo menos en una primera fase para las asignaturas de primer curso. Que pudiéramos utilizar todas las asignaturas y que todos fuéramos conscientes de lo que daba cada uno y que pudiéramos remitirnos mutuamente y no solaparlos, estar coordinados. Y también, en tercer lugar, compartíamos la convicción en que el derecho, en que el aprendizaje es muy importante que se lleve a cabo fundamentalmente a través de la práctica, no un conocimiento meramente especulativo, dogmático, abstracto, sino que fuera aplicado, con un enfoque aplicado. Y con esa idea, pues empezamos varios, lo que entonces se llaman proyectos de innovación educativa, que ahora se llaman proyectos de innovación, entonces eran PIEs, ahora se llaman PIDs, en fin, esto que le van cambiando el nombre, y empezamos en el curso 2005-2006. Y empezamos con una primera actividad modesta, que era un taller de fuente de derecho. La idea era hacer una especie de actividad integrada, pero claro, al principio lo hicimos como se hacen estas cosas. Nadie queremos ceder nuestra parcela de autonomía y de soberanía en nuestra materia. Entonces tú pones 2 preguntas de lo tuyo y yo pongo 2 de, pero claro, aquello al final no tenía ni pies ni cabeza, era una especie de cuestionario de preguntas de esas materias y ya está. Entonces empezamos a darnos cuenta de que eso no era lo que queríamos, y en el curso 2009-2010 es cuando ya le dimos el giro y ya pasamos verdaderamente a hacer una actividad interdisciplinar, porque lo que buscábamos era un caso práctico que pudiera ser de cualquier área del derecho, y ahora veréis un poco la gran variedad que hemos tratado, porque lo importante no era el fondo de la cuestión, sino que lo importante era que los alumnos, para abordar ese caso práctico, tuvieran que ser conscientes del carácter unitario del ordenamiento y de las fuentes que tenían que aplicar, que tenían que manejar, y la problemática que podía plantearse. Bueno, eso se inició entonces. Hemos ido primero los 2 grupos ya de derecho, luego se fueron sumando algunos grupos. Digamos que el grueso siempre han sido los 2 grupos. Primero era un grupo, luego los 2 grupos de doble titulación de derecho, pero luego se han ido sumando también otras asignaturas. Al final resulta que en todos estos años pues han participado más de 40 profesores en todos estos años, 8 áreas de conocimiento diferentes implicadas de alguna manera. Al principio nos costó, por ejemplo, en romano hasta hace poco, relativamente poco, no se incorporó. Historia del derecho tampoco se incorporó hace poco. Nos ha costado, de hecho no hemos conseguido implicar a internacional público, lo hemos intentado, todos los años lo intentábamos, pero no lo hemos conseguido. Sí que hemos implicado, fundamentalmente civil, filosofía del derecho, y constitucional, digamos, era el núcleo, digamos, de la actividad. Pero se han ido sumando otras áreas, y ayer me puse a hacer cuentas, y desde que comenzó la actividad, pues son más de 2.000 estudiantes los que han realizado esta actividad. Claro, es que empezamos, que ya somos muy viejos, ¿no? Empezamos en el 2003-2004 y luego en 2005-2006, y ya en su formato más complejo, pues desde el curso 2009-2010. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el caso y cuál es la idea? Pues la idea es, a partir de un caso concreto, obligar a los alumnos a analizar y reflexionar de forma crítica sobre cuestiones que tengan que ver con el sistema de fuentes, con las fuentes del derecho, que pueden ser muy variadas, pues desde la primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional, la cuestión si la costumbre, si la jurisprudencia es o no fuente del derecho, porque aquí sabemos que no es lo mismo hablar de la jurisprudencia constitucional que de la jurisprudencia ordinaria, no es lo mismo hablar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la de la jurisprudencia menor, no es lo mismo escuchar lo que dice un profesor de civil sobre la materia que lo que dice un profesor de constitucional o de administrativo, donde han habido incluso intentos legislativos de elevar directamente la jurisprudencia en materia de contencioso administrativa del Tribunal Supremo directamente al carácter de fuente de derecho reconocido en la propia ley de la jurisdicción. Claro, son cuestiones importantes, la cuestión de la incidencia del derecho internacional, sentencias de tribunales internacionales, la cuestión de la relación entre el ordenamiento nacional y los derechos autonómicos. Me acuerdo que teníamos un caso donde unas familias tenían 2 casas, una en la Comunidad Valenciana, una en los 2 pueblos fronterizos, que no quiero decir los nombres porque solamente los diré mal, ¿no? Casas de Alcanar y otro era, en fin, un pueblo estaban justo en el linde entre la Comunidad Autónoma Catalana y la Comunidad Valenciana, la legislación era diferente, cómo resolverlo, en fin, una serie de cuestiones a un nivel muy básico. Claro, estamos hablando de alumnos de primer curso, de primer cuatrimestre, donde además tienen que empezar sin que se les haya dado todavía en la teoría las fuentes del derecho. Apenas en constitucional les hemos dado algo, pero estamos planteando cuestiones que a veces eran profesores de segundo o de tercero los que nos hacían el caso, porque al final lo más práctico era externalizar el caso. Es decir, cogías un profesor, le
le encargabas un caso práctico de alguna manera, pues lo planteabas, entre el equipo lo retocábamos, lo retomábamos, y de alguna manera él luego venía un poco como ponente a dar una cierta visión, unas ciertas pautas, unas orientaciones, porque el alumno al final se perdía en la cuestión de fondo, que a nosotros era lo que menos nos interesaba. Pero claro, no puedes plantearles un caso sobre una cuestión avanzada que no tienen apenas rudimentos y no darles algunos materiales, algunas orientaciones, pero incidiéndoles en que al final lo importante no era tanto la solución de derecho sustantivo, sino qué fuentes se aplicaban. Y además luego ya llegamos a la conclusión de buscar siempre un problema que planteara posiciones contradictorias, de manera que unos u otros tuvieran que defender una posición u otra, para lo cual tenían que buscar aquellas fuentes que más favorecieran su posición. Bien, entonces trabajamos eso, que percibieran el carácter unitario y también que desde el nivel 92 se fueran conscientes de que esto que hacemos nosotros los profesores, que bueno, pues tiene su justificación, pero que vivimos muy cómodos cada uno en nuestra parcela. No, eso no, eso es civil, no, eso es filosofía, no, eso no es constitucional, o eso no es administrativo. Eso pregúntalo. Vamos a ver, al final los problemas jurídicos, todos lo sabemos, los problemas jurídicos son globales, y no puedes decir, no, mira, yo me paro aquí porque yo esto no sé. Bueno, pues si no sabes, pues estás en condiciones de saber y tendrás que introducirte en otras áreas del derecho y tendrás que estudiar ahí, que formarte, porque no puedes decir, no, yo llego hasta aquí y a partir de aquí ya siguen los compañeros de otra área. Eso, pues para nosotros es cómodo. Esa fragmentación, esa parcelación, digamos, del saber jurídico en nuestro pequeño coto, pero eso no responde a la realidad y yo creo que es importante que el alumno empiece a ser consciente de ellos desde el principio. Bien, bueno, yo he dicho que iba a ser corto y como siempre pues estoy siendo nada corto, pero bueno, voy avanzando. Al final se tiene un caso práctico y tienen que resolverlo en equipos. El caso... admite, el caso se fijan como dos posiciones contrapuestas y a algunos grupos se les asigna una posición y a otros se asigna otra, de manera que a veces tienen que defender una posición que no coincide con su opinión sobre el caso. Entonces, la nota que se les pone a los alumnos de trabajo, bueno, esto se integra en la evaluación continua y vale... Al principio cada asignatura le daba una valoración, pero al final era disfuncional y poco a poco la propia lógica fue homogeneizando la calificación y al final valía un 10% en cada una de las asignaturas que participaban, con alguna excepción, porque, por ejemplo, técnicas y habilidades pues tiene una evaluación continua mucho más extensa y por tanto ahí pues y tenía ya programadas sus propias actividades, con lo cual en algún caso algún pequeño matiz, pero en términos generales ha valido. Y el trabajo que hacen los alumnos, por lo tanto, les sirve para la evaluación continua de todas las asignaturas en las que participan. Pues claro, aquí es muy importante siempre tener en cuenta también el retorno que va a obtener el alumno en términos de rendimiento del esfuerzo realizado, rendimiento en la calificación. Claro, no puedes plantear una actividad que exige una inversión de tiempo considerable y que luego la repercusión a la asignatura sea mínima. Eso es muy importante en cualquier actividad que diseñemos, ¿no? Bueno, entonces la misma pues le podía abrir para 3 asignaturas, para 4, para 5, que eso también cuando se va ampliando la actividad y tendrán otros grupos en los que en vez de ser, digamos, un equipo coherente de 3, 4, 5 asignaturas, entra solo una asignatura de otro grupo porque le suma la actividad, eso plantea unas disfunciones importantes de gestión. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ese alumno dice, bueno, entonces yo aquí resulta que tengo que hacer el mismo trabajo y al mismo nivel y solo me vale para una asignatura porque en mi grupo solo participa constitucional o solo participa teoría del derecho o solo participa civil y a mis compañeros del doble grado les vale para 4 asignaturas, mismo trabajo que hago yo. Claro, eso te crea luego unos problemas de gestión porque al final, he dicho antes, es una actividad en pausa entre otras cosas porque al final, a partir de la pandemia, como superamos el límite de la capacidad de los alumnos para ir a sesiones presenciales, aquí hubo cursos que teníamos 450, 500 alumnos y muchos de ellos con una problemática específica, porque eran alumnos de doble grado que entonces solo le valían esa asignatura y entonces el profesor con la mejor intención decía, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, como yo sé que para vosotros vale menos, no vais a hacer el cuestionario, no vais a hacer, bueno, unos problemas de gestión que al final nos llevaron a replantearnos las cosas y en este momento está en pausa. A los alumnos el trabajo de los alumnos nos repartimos los alumnos por grupo, los formamos nosotros, no
no se organizan ellos, porque si no, pues tienden ahí a formar grupos en función de inquietudes, los empollones van juntos, los que no tal, los que parasitan a los otros, en fin, toda la gran variedad de tipos humanos que tenemos en general y que en el alumnado, pues lógicamente se reproduce, ¿no? Los formamos nosotros y cada uno de los grupos tiene un tutor encargado de orientar, de facilitar, y sobre todo también de al alumno ayudar a superar el vértigo, porque al alumno le entra vértigo. Cuando estamos hablando de finales de octubre, con apenas mes y medio de clase y sin haber visto Canal de Fuentes, se encuentra con un problema de contrato de distribución o de un problema de gestación subrogada, es decir, problemas que luego los plantear de forma sencilla y el nivel de exigencia es bajo, pero claro, al alumno le entra vértigo. Y al profesor a veces también, porque son materias que, bueno, claro, lo elabora uno, pero los otros son materias mejor que no ha trabajado y que tiene que ponerse las pilas para responder y orientar a los alumnos. Entonces hacemos una guía del alumno. En los últimos años, a veces el profesor que elabora el caso hace también una guía interna para los demás profesores, un poco una especie de, podríamos decir, como si fuera no me sale la palabra, una plantilla, digamos, ¿no? Para evaluar, a ver qué hay que tener en cuenta, un nivel básico, un nivel avanzado, no me sale la palabra, luego me saldrá seguramente, esto es la edad. Y les proporcionamos unos textos de referencia sobre la cuestión sustantiva, lo más sencillo posible. Y siempre buscamos, pues, alguien especialista sobre la cuestión de derecho sustantivo, que venga y de una sesión presencial, donde pueden plantear preguntas y que les sirva para tener unas pautas mínimas. A ese especialista le proporcionamos la guía del caso para que en la medida de lo posible trate de, sin destripar el caso, sin hacer spoiler, pero sí centrarse en aquellos puntos que puedan ser más convenientes, donde se puedan despistar. Y los últimos años lo que hacemos es que intentamos que ese ponente invitado que viene pues sea al mismo tiempo el autor del propio caso, con lo cual, bueno, pues es una forma también de vincular más lo que él va a decir al caso, porque claro, si no te puede ocurrir que tú has planteado el caso y si el que viene te suelta un speech genérico y abstracto sobre el tema, pero que los alumnos no le ven relación específica con el tema, pues la actividad te queda también un poco coja, ¿no? Bien, entonces la temática del caso, pues empezamos con un caso de donación encubierta, contratos de distribución, que estos son profesores de mercantil, temas de mediación, pensión compensatoria en uniones de hecho, consentimiento informado en tratamientos sanitarios, problemas de desheredación, ordenanzas, la cuestión de la ilegalidad de las ordenanzas fiscales, la cuestión de ilegalidad, cuestiones de maternidad subrogada, despidos por uso del velo islámico, la cuestión de los riders, de los falsos autónomos, antes de que claro, algunas cosas que hemos planteado luego se nos han, digamos que han aparecido en la actualidad legislativa, ¿no? Las últimas ediciones pues fueron precisamente durante las restricciones de libertad de circulación y a la libertad de empresa durante la pandemia, que fue el profesor Cotino el que elaboró el caso y que se encargó después de dar la ponencia, y la última, que fue el profesor Garrido, del departamento también, la cuestión de la aplicación de la famosa directiva de la Unión Europea que equiparaba a los funcionarios interinos a los funcionarios en propiedad en el tema de la reducción de jornada y de retribuciones. Claro, son casos vivos, a veces tan vivos que los casos, a lo mejor la misma mañana en la que los alumnos van a exponer sus soluciones, pues se ha producido alguna novedad jurisprudencial o legislativa. Claro, todo esto al final a nosotros no nos interesa tanto la cuestión de fondo como que puedan defender que según las fuentes del derecho que manejen puedan defender una posición contrapuesta, en un sentido o en otro, cosas que muchas veces no es posible, porque hay veces que están más igualados, pero hay veces que somos conscientes de que hay un grupo que le toca una posición mucho más fácil porque tiene más elementos a su favor que el grupo contrario, y por tanto somos conscientes, tratamos de tenerlo en cuenta en la evaluación. Una rúbrica, también me salió la palabra, ¿no? Como una rúbrica de evaluación, no me salía la palabreja. Tratamos de elaborar una especie de rúbrica para los compañeros, con un poco una especie de solución canónica sencilla del caso, para que puedan, con las dos soluciones, digo, las dos posiciones, lo que habría que valorar en una posición y en la otra para que el profesor que no está implicado especialmente en esa temática pues tenga una cierta orientación al respecto. Y también en esos casos pues tratamos de tener en cuenta en la evaluación la mayor dificultad que tiene defender una posición sobre la otra. Bueno,
se les preasigna a cada equipo de trabajo una determinada posición y, bueno, pues hay una serie de actividades. Primero, tienen que dar, digamos, dos tipos de respuesta. Una, audiovisual. Tienen que grabar un vídeo de unos 3 minutos, no, máximo 3 minutos, con un resumen de su solución y subirlo a YouTube. Inicialmente lo subíamos al servidor multimedia de la universidad, pero eso era una complicación, daba problemas y al final lo subimos directamente a YouTube. Y el taller tiene un blog y tienen que insertar la solución del caso con un máximo de 5.000 caracteres, ampliable como mucho en un 10%, como mucho pueden ampliarlo, y subir la solución al blog del taller. Claro, todo esto es con la idea de estimular su participación. De hecho, de manera que todos los demás pueden ver los vídeos de los otros equipos, incluso ellos si quieren pueden puntuarlos. Algún año lo hicimos, pero luego lo acabamos quitando porque era muy complicado, porque luego, como teníamos en cuenta entonces, lo habían puntuado muy bien el vídeo, pero resulta que a lo mejor el contenido no era el mejor contenido, entonces era difícil explicarles que sí, que este vídeo lo habéis puntuado muy bien, pero no es el seleccionado para exponer, porque desde el punto de vista del fondo. Pero tratamos también de que pues fueran imaginativos, y aquí pues nos han presentado de todo. Es decir, por poner el caso que más gracia me hizo, hasta grupos donde el alumno de un grupo pues se hacía pasar por mí, con mi nombre, con mi despacho. Era un alter ego mío que defendía la posición, pues programas de estos que hay de animación con muñequitos para presentar posiciones, de todo tipo. Lo que nos recomendamos es el clásico busto parlante, pero aún así lo hacen, y a veces que interviene uno solo, a veces que es una voz en off, hay veces que ellos, digamos, lo dramatizan y se van a la puerta de la Ciudad de la Justicia, y uno finge que es una parte y otro, el otro finge que es el abogado, y luego otro finge que son periodistas. Es decir, han hecho de todo, pero que eso en realidad es para darle un poco de vidilla al asunto, ¿no? Bueno, a partir de aquí, lo que hacemos es que los profesores nos reunimos, visionamos los vídeos, los puntuamos, leemos también las soluciones al caso, y entonces seleccionamos normalmente 2 y 2 equipos de una solución y de otra. Pero a ellos no se lo decimos. Es decir, ellos llegan a la última sesión sin saber si su grupo está seleccionado para exponer, y dentro del grupo se para exponer, porque claro, si no es lo típico, el que más se ha implicado, el más listo del grupo, o la más lista, la que mejor se le da, el ponente, y los demás están allí relajados y tranquilos, porque tal y cual. No, porque luego dentro de cada grupo sorteamos quién le toca salir, con lo cual todos los grupos tienen por si acaso que tener preparada, digamos, la exposición, y dentro de cada grupo cualquier alumno puede ser seleccionado, hacemos un sorteo público en ese momento, aleatoriamente, para tener que salir y defender, hacer una breve exposición de 5 minutos de la solución de ese equipo. Luego, claro, estimulamos este grupo de derechos, en general doble grado, son bastante competitivos, saludablemente competitivos en general, no siempre saludablemente, pero en términos generales sí. Entonces, claro, sí que exhortamos a los no seleccionados a decir, bueno, si vosotros después abrimos un debate general, de manera que podéis criticar razonablemente la posición que habéis defendido, podéis complementarla, podéis añadir vuestra propia posición, y además incluso propios miembros del grupo que ha expuesto podéis tener la posibilidad de, después en el debate posterior, matizar, añadir, complementar, mejorar, digamos, la exposición de vuestro ponente. Y ahí lo que sí que decimos es que, bueno, esa participación individual tomamos nota, y lo que hacemos es que utilizarla para redondear la nota al alza, es decir, en el margen que puedan tener, en un margen relativamente razonable, pues esa nota luego, digamos, redondearla al alza para que sea una nota redonda, ¿no? Bien, pero claro, todo esto tiene un problema, que es que, claro, es trabajo en grupo, pero no es el típico grupo puzzle, por ejemplo, donde luego los alumnos, cada uno se distribuye, de manera que cada grupo tiene unos especialistas que trabajan en otros grupos, luego vuelven al grupo matriz, y entonces entre ellos, digamos, aprenden mutuamente lo que han aprendido los otros en los grupos de referencia. No, sino que claro, aquí siempre se vence el riesgo de que unos trabajen mucho, otros trabajen poco. Entonces lo que intentamos es que haya un 50% de la nota sea individual. Entonces ese día les pasamos un cuestionario individual sobre las fuentes del derecho, muy sencillito, muy básico. A veces últimamente lo hacemos, a veces lo hemos hecho también por aula virtual, y eso vale el 50% de la calificación, de manera que por lo menos bueno, pues hay una cierta ponderación entre el trabajo en grupo y el trabajo individual. Claro, bueno, esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo, y si al final pues todo el equipo, si se va ampliando el equipo y hay muy diversos niveles
digamos, de implicación, pues llega un momento en que pues le pasa lo mismo que a los alumnos, ¿no? Pues que el que se dedica mucho llega un momento en que se cansa o se quema, y luego y el que le dedica poco tiempo, pues bueno, pues le va bien porque es un mérito y está ahí siempre le haces un papelito, un certificado y para la acreditación y todo esto. Los alumnos, pues los alumnos en general salen contentos. Es verdad que hay momentos en que están un poco desesperados al principio, pero al final, cuando se han implicado, cuando han estudiado la cuestión, cuando han sido seleccionados, cuando han podido discutir, pues en general salen contentos. Y de hecho nos pasa que a lo mejor 1, 2, 3 cursos más tarde algún alumno se produció alguna novedad en ese tema y nos escribe planteando que se acuerda de lo que vimos, o sea, que es algo que les deja una cierta impronta. Y claro, esto quieras que no, pues te obliga, esta es mi agua, sí, te obliga a los profesores a coordinarte, que es algo importante, que estemos coordinados, ya digo, tanto horizontal como verticalmente. Ahora, al final, lo que fue el origen de la iniciativa, que fue elaborar unos materiales comunes, pues eso al final fue la excusa para empezar con esto, pero no lo hemos llegado a conseguir de todo. Porque claro, también aquí, los primeros años éramos un equipo bastante homogéneo, bastante estable, pero claro, luego cada año pues llega un profesor nuevo que tiene que explicar desde el principio, hay muy diversos niveles de implicación, y entonces sobre esa base, elaborar unos materiales docentes comunes sobre las fuentes del derecho, que es un esfuerzo importante cuando tú mismo no sabes. Muchos de los profesores no saben si el año siguiente van a poder coger el mismo grupo, van a poder impartirlo, si eso le va a servir para algo, pues tiene su dificultad. Bien, pues a ver, termino muy rápido. Dejamos de hacerlo hace 2 cursos, y hay varios motivos. Uno de los motivos fue que, bueno, de alguna manera yo era el coordinador de actividad, perdonad que personalice, pero yo pasé a dar docencia en otro grupo y por el perfil de estudiantes me interesaba más implicarme en otro proyecto de innovación docente. Y de hecho estoy implicado en otra especie de taller interdisciplinar, ahora entre 2 áreas, constitucional y ciencia política, que tiene que ver con la cuestión de la desinformación, de la presencia de la política y el constitucional en los medios de comunicación, los sesgos, las redes sociales. Por otro lado también, al final se había hecho una estructura tan compleja, desde el momento en que comenzamos a pasarlo a hacerlo de forma online, en parte, pues claro, al final había una variedad de grupos que gestionaban con unos problemas de gestión que te quitaban muchísimo tiempo y eso nos quemaba. Y luego también hay que decir, y esto lo lamento decirlo, que pese a ser una actividad, yo creo que debe ser la única actividad interdisciplinar con tantos años que lleva 16 cursos, bueno, pues esto se financiaba, pues claro, a esos profesores, pues quieres retribuirlos, ¿no? Con el proyecto de innovación docente, se da una pequeña cantidad, pues puedes invitarles a comer por lo menos, pagarles el tren, si vienen de fuera, pagarles una pequeña retribución. Bueno, pues nos han ido reduciendo con un criterio que no se entiende muy bien, la verdad. Entonces, hubo un año que nos dieron 0 euros y el último año pues nos dieron 90 euros. Y entonces yo la verdad es que me despaché a gusto en la última memoria, porque claro, luego tienes que presentar la memoria, que no presentes el día, y cada año te cambian el formato de la memoria, no sea que te sirva la del año pasado, no sea que puedas utilizarla, por favor. Hubo años que decía, voy a enviar la del año pasado a adrede, a ver si se la miran. Y si me dicen algo voy a decir, ay, perdonad, me he equivocado de archivo, os mando la buena. Al final no lo llegué a hacer. Pero yo me despaché a gusto en el último y dije, bueno, ya esto es insultante. Después de 25 años, de 15 años de actividad, con más de 40 profesores, con más de 2.000 alumnos que han pasado por las aulas, se nos den 90 euros. Pues es que mira, oye, coged los 90 euros y de utilizarlos a un menester más apropiado que el que se me ocurra a mí, que el que os diría que lo empleéis. Esas fueron unas conclusiones de mi última memoria. No quiero despedirme de forma negativa. También es verdad que en aquel momento pues ninguno de los compañeros estaba en condiciones o estaba suficientemente motivado para continuar, porque esto tiene un trabajo que está ahí, que en cualquier momento se puede reactivar, y toda la documentación, todo lo que hay que hacer, la estructura, todo eso está hecho, ¿no? Yo soy un material, las guías de los alumnos y todo. Y bueno, pues eso es lo que voy a cortar aquí, porque si no me extiendo, y eso que hemos empezado antes y que yo quería ser breve. Entonces, si la actividad os interesa, pues hay abundante bibliografía, hay abundante material y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, aquí lo después o en privado en cualquier momento. Pues muchas gracias por vuestra atención y terminamos. Yo tengo que buscar mi presentación. Tranquila. ¿Me cambio aquí? ¿O me echo para allá con la silla? ¿Me muevo yo un poquito hacia, no? Sí. Vale. Un momento. Espera, te quito el agua para...
Mi presentación, como está online, siempre tardo un... Tranquila, que vamos bien de tiempo. ¿Esto qué es? Eso es porque yo he abierto ya Chrome. ¿Necesitas abrir la...? Sí, internet. Vale, pues a ver, abre Chrome, a ver. Debe haber un perfil de invitado o algo así. Pon cualquiera, cualquiera. Personado, Dale a ver. por ejemplo. Vale. Vale. Yo, con vuestro permiso, como el calor es considerable, me voy a descubrir. Si hace calor ahora sí. Inicio de sesión. ¿Se pone la ropa? ¿Aquí? No me acuerdo. Yo creo que no. Vale. Pero sé que yo nunca entré por ahí. Ni yo tampoco. Que vamos muy bien de tiempo. Ya, pero después no está esperando tampoco. Vale. Vamos muy bien, tranquila. Bueno, estoy yo misma aquí. Y aquí debería salir ya. A ver si lo bien. Sí, perfecto. ¿Se ve, no? Sí. ¿Quieres que empiece? ¿Empiezo ya? Sí. Vale. Bueno, a continuación tiene la palabra la profesora María Dolores Montero Caro, profesora ayudante doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Ha recibido numerosos premios por sus estupendas contribuciones, hay que decirlo, además en distintas comunidades autónomas, con lo cual eso indica la excelencia de los trabajos en materia de transparencia y gobierno abierto, una gran implicación en aproximar la Constitución a los estudiantes, al estudiantado no universitario, una labor muy importante que ha explicado perdón, en otras ediciones, y creo que también cumpliría perfectamente los criterios de la nueva LOSU respecto de la calidad de la docencia. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias, Ina, por la presentación. Gracias, profesor Castellanos, por siempre la invitación para compartir experiencias de innovación docente. El año pasado, en esta misma aula, compartí una experiencia de innovación docente que a mí directamente me gustaba muchísimo, que era el proyecto Educa. Y ahora voy a compartir otra, que además me gusta mucho hacerlo con mi compañera Alicia Cárdenas, profesora también del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, porque la implantamos las dos en el curso, creo recordar, 2020-2021, por lo tanto, Alicia, si me falta algo, me interrumpas cuando quieras, porque es algo que, aunque lo vaya a exponer yo, lo hemos trabajado entre las dos. Y bueno, voy a empezar mi intervención leyendo el Tribunal Constitucional en el aula, una experiencia de análisis jurisprudencial. Bueno, voy a empezar contradiciéndome a mí misma. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de Derecho Constitucional, en concreto de la asignatura que se imparte en segundo curso del grado en Derecho, Sistema Constitucional de Derechos y Libertades, creo que aquí en esta facultad se llama Constitucional 2, ¿no? La que se da en segundo curso, que es la que se encarga del estudio de los derechos fundamentales, el título primero de la Constitución. Y claro, digo que me voy a contradecir a mí misma, porque evidentemente para un alumnado de Derecho no puede tratarse de una innovación docente leer sentencias, leer jurisprudencia, porque algo ya consubstancial del propio contenido, ya no solamente de cualquier asignatura de Derecho Constitucional, sino de toda la carrera de Derecho. No puede ser una innovación docente, algo innovador, leer una sentencia y estudiarla en profundidad. Entonces, lo que sí quiero dejar claro es que yo no me refiero tanto al hecho de analizar jurisprudencia, en este caso jurisprudencia constitucional, sino al modo de cómo se puede hacer, y más en estos tiempos donde tenemos una serie de distracciones por parte del alumnado, y por qué no decirlo, también del profesorado, que hace que sea muy difícil mantener la atención del alumnado y mucho menos leer una sentencia. Bueno, en concreto, consideramos la importancia de meter como una experiencia de innovación docente el análisis jurisprudencial, porque se entiende que, sobre todo en cualquier alumno que sea universitario, pero más aún cuando estamos hablando de estudios jurídicos, y más aún si estamos hablando del grado en Derecho, es necesario fomentar el espíritu crítico. El espíritu crítico es básico en cualquier estudio, cualquier disciplina universitaria, pero en concreto en el ámbito jurídico aún más. Siempre pensamos en el grado de Derecho, la típica salida al mercado laboral eres abogado. Evidentemente hay muchísimas más disciplinas, pero si nos centramos, aunque sea expresamente solo en el hecho de ser abogado, si no hay un espíritu crítico y sobre todo si no hay capacidad de expresión oral, si no se domina la dialéctica jurídica,
podrá ser jurista, pero no, seguramente no será un buen jurista. ¿Y cuáles son las herramientas con las que contamos los juristas para entrenar esas capacidades de ese pensamiento? Suena un poco raro, si no lo quito. No, creo que que estaba conectado perdón. Es lo del golpe. Sí, ya. Ha sido muy efusivo. He hecho un golpe. Me estoy quieta. Es que como se hace así. ¿Se escucha? Bueno. Lo que decía, ¿qué forma tenemos los juristas o los que están estudiando en este momento el grado en Derecho para obtener esas destrezas, esa capacidad crítica, esa capacidad de expresión oral, que muchas veces parece que solamente las consiguen aquellos que se apuntan a las famosas ligas de debates, que creo que se dan en todas las facultades de Derecho? No puede ser solamente que consigan esas destrezas aquellos alumnos que se apuntan a la liga de debates como algo voluntario. Se tiene que aprender también como algo transversal en todas las asignaturas del grado en Derecho, y más en concreto en el ámbito del derecho constitucional. Bueno, aquí un poco de teoría constitucional en cuanto a lo que se refiere al derecho a la educación, a un derecho fundamental que se encuentra regulado en el artículo 27, pero me interesa la relación que existe entre ese derecho fundamental a la educación que hace nuestra Constitución, el artículo 27, con el artículo 10, que el artículo 10, recordemos que es la base de todos los derechos fundamentales, de toda la enumeración que luego sigue. Y cómo no, la educación, cómo no va a ser la educación un mecanismo para el libre desarrollo de la personalidad, empezando la educación desde pequeño, pero también la educación que ya no es obligatoria, y más aún la universitaria. Entonces, ¿por qué consideramos que es la educación, y en concreto la educación universitaria, un mecanismo para conseguir el libre desarrollo fundamental y, como dice el 27.2, para el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales? Pues porque eso se tiene que aprender durante toda la etapa educativa. Los derechos y deberes fundamentales, no solamente aquel alumno o alumna que decida matricularse de unos estudios en Derecho y en la asignatura de Derecho Constitucional el día que le explique los derechos fundamentales. Tiene que ser algo transversal. Bueno, como digo, la propia concepción de democracia está íntimamente relacionada con la propia educación. Un país que no tuviese un sistema educativo igualitario, justo, pues raro que acabara siendo una democracia. ¿Por qué? Porque además los valores en los que se fundamenta la propia concepción de la democracia hace que personas, y esto además está demostrado, personas con mayor educación, mayores niveles de educación, suelen ser más activas políticamente, no siempre, ¿vale? No siempre, pero normalmente sí. ¿Por qué? Porque conoce más la realidad. La educación le hace que conozca más la realidad, o por ejemplo cómo funcionan las instituciones, el propio interés que se demuestra a la hora de conocer las noticias. Eso se nota muchísimo según el nivel educativo, y evidentemente a mayor educación suele estar también aparejado a mayor participación política o de alguna forma. Bueno, ya me voy a centrar en lo que sería la experiencia que traigo aquí de innovación docente. Viene vinculado al Plan Bolonia, que ya tanto se ha hablado y no me voy a detener ni voy a hablar de estas leyes, pero bueno, lo que quiero aquí dejar claro es que una de los buques insignia del Plan Bolonia, aparte de cambiar la duración de licenciatura, diplomatura y muchísimas otras cosas, es lo que se refiere a hablar de competencias. Ya se empieza a hablar de competencias y se le da mucho más autonomía a las propias universidades para diseñar sus planes de estudio. ¿Qué es lo que resulta de esta nueva regulación? Que, como ha dicho antes el profesor Llora, creo que fue 2010, 2011 cuando se implementó realmente el Plan Bolonia. Pues le da mucha más autonomía a las universidades para diseñar esos planes de estudio, y le da mucha importancia a lo que se conoce como competencia. Ya no solamente objetivos, conocimientos y los propios contenidos de la asignatura, sino competencia, un concepto que parece un poco abstracto. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien ahí al final? Ah, bueno. Entonces, competencia diferencia la norma entre general y específica. Las generales serían comunes a todos los títulos de la universidad, pero adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos, y las específicas ya son propias del título y orientadas a la consecución del perfil específico, en este caso del egresado en Derecho.
Claro, como he dicho, como se le da más autonomía a las universidades, las propias universidades determinan qué competencias, tanto generales como específicas, tienen cada uno de los títulos que imparte. Aquí, por poner un ejemplo, he puesto las competencias del grado en Derecho en mi universidad, la Universidad de Córdoba, que consideran que son generales, específicas y qué relación tendrían con esta actividad que aquí traigo. Por ejemplo, competencias generales, te dice que una competencia general que tiene que tener toda persona que vaya a ser graduado en Derecho, evidentemente saber aplicar, conocimientos jurídicos a su trabajo, vocación de una formación profesional, y aquí lo relaciono con la actividad, como podría ser la necesidad de adquirir conocimientos previos. Si lo vamos a poner a leer sentencia, por eso esta actividad no está pensada para Constitucional 1 de primer curso, porque consideramos que todavía está empezando a tener conocimientos jurídicos, pero ya en segundo sí tiene que tenerlo y tiene que leer sentencias. ¿Le va a costar? Por supuesto, incluso a mí a día de hoy todavía me tengo que leer un párrafo a lo mejor del Tribunal Constitucional varias veces, porque es verdad, un lenguaje muy técnico, jurídico muy técnico, pero es que así es como se aprende. Entonces, tiene que tener una base, aunque sea de un único año, pero tiene que tener una pequeña base de los conocimientos jurídicos. Tiene que saber, por ejemplo, qué es el Tribunal Constitucional, cómo funciona y sobre todo qué es un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, etcétera. Tiene que tener conocimientos básicos y saber luego interpretarlo. Y como competencia específica, una vez que tiene esos conocimientos jurídicos que se le presupone aprendido el primer año del grado y ha leído una sentencia, tener capacidad crítica sobre lo que ha leído y analizarlo y ordenarlo. Y que seas capaz de interpretar esos textos jurídicos, que ya digo que suelen ser complicados, pero, como decía al principio de mi intervención, esto es muy complicado porque nos encontramos en una época pues, de distracciones tecnológicas, y no solamente eso, sino un momento en el que es incluso difícil que los alumnos estudien por un manual. Yo hablo de lo que conocemos, decimos, este es el manual recomendado para la asignatura, y te dicen sí, lo apunta, pero prácticamente nadie se lo compra porque van a lo fácil, a veces encuentro un tutorial en YouTube, o en los PowerPoint y eso me estudio, o peor aún, me fío de lo que haya alguien subido previamente al Google o cualquier otra plataforma donde se cuelgan apuntes, y yo confío en que eso está bien, pero le cuesta mucho tener una lectura amplia y con lenguaje técnico, van a lo fácil y a la inmediatez, entonces es muy complicado, pero claro, seguimos lo mismo, tienen que leer sentencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el área de Derecho Constitucional para que lean sentencias y no lo dejen en el camino? Bueno, pues como digo, una actividad que se da en la asignatura de segundo curso del grado en Derecho, Sistema Constitucional de Derecho y Libertades. Al principio era una tarea más, pero luego se incorporó como proyecto de innovación docente, innovación educativa, y consiste también en un trabajo en grupo, que ahora diré, porque claro, siempre que hacemos una actividad, un proyecto de innovación docente, lo voy a hacer aquí al final. No solamente hablo de, mirad qué bien este trabajo y ha dado mucho éxito, no, aprendemos también de, una vez que ha pasado al menos un curso, de las carencias que hay, y al final yo diré qué debilidad la hemos encontrado, porque la hemos encontrado, ¿vale? Trabajo en grupo, 3 personas, aquí ya os adelanto que ya nada más que con esto hay alguna debilidad. ¿Por qué 3 personas? Bueno, porque es una forma también de intentar equilibrar un poco, y que, porque al final no deja de ser una sentencia, y luego dividirlo entre 3, que ahora hablamos de eso de la división, pues no es tanto que si hacemos un trabajo de 6 personas, al final siempre hay gente que no trabaja. Y además le damos un peso muy importante a la evaluación. Con esto de los grados de Bolonia, sabemos que ya no puede ser 100% examen, ni 90% examen, sino que la evaluación continua tiene que tener un gran peso, y se lo damos a esta actividad, porque además es una actividad que se desarrolla durante todo el cuatrimestre que dura la asignatura, un 40% de la nota final. Claro, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos el primer día de clase, que es la famosa presentación de la asignatura, que se le explica los criterios de evaluación, el manual que se tienen que comprar, aunque como digo no se lo compra, todo, ¿no? Cómo funciona la asignatura, la dinámica de clase. Y le decimos que la siguiente clase va a ser una sesión práctica en la que es obligatorio que venga todo el mundo, porque vamos a explicar en qué consiste esta actividad y vamos a hacer una sesión práctica sobre algo que me he encontrado, que cuando tengo un alumno o una alumna de TFG no ha buscado nunca, está a punto de terminar la carrera y no ha buscado nunca jurisprudencia.
o no se ha leído nunca una sentencia. No puede ser posible que un alumno de cuarto curso del grado en Derecho no se haya leído una sentencia ni se haya metido en un buscador jurisprudencial. Pues eso es lo que vamos a evitar. Y en esta sesión introductoria, que ya digo, la hacemos el segundo día, contando el primero, que es la presentación, nos metemos directamente en la página del Tribunal Constitucional, que la propia página del Tribunal Constitucional tiene un buscador jurisprudencial, y le explicamos cómo funciona. Y estamos aquí, igual que como si estuviésemos aquí, estaría con la página del Tribunal Constitucional y le diría, pues, tiene este buscador jurisprudencial, y en concreto además nos centramos en lo que es la figura del tesauro de voces, que es una forma que tienen ellos de buscar sentencias, pero por la materia que más les guste. Yo siempre les digo, buscar algún derecho fundamental que os llame la atención y buscar en el tesauro de voces alguna sentencia del Tribunal Constitucional que haya trabajado, no sé, derecho a la educación o libertad de expresión, y la encuentra. Ahora, ¿cómo puede acotar eso en cuanto a fecha, en cuanto a tipo de resolución? Yo siempre le digo que se centre sobre todo en recursos de amparo, pero bueno, también hay algunas sentencias que suelen ser recursos de inconstitucionalidad, como por ejemplo la del estado de alarma del año 21, porque al final está tratando muchísimos derechos fundamentales, la suspensión y todo, o la del matrimonio, cuando se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues también como un recurso de inconstitucionalidad, pues que lo comente, porque al final, aunque sean recursos de inconstitucionalidad, creo que tiene demasiada entidad como para estudiar los pronunciamientos del Constitucional en clase. Pues como digo, nos metemos en la página, le decimos que vayan, cómo se utiliza el buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y algo que no se imagina es que incluso la propia página del Tribunal Constitucional te permite, como digo, elegir la materia. Por ejemplo, quiero una sentencia que hable sobre libertad de expresión, y puedes relacionarlo con la intimidad, ¿vale? Libertad de expresión versus intimidad, y que además sea consecuencia de una resolución de un recurso de amparo y en los últimos 5 años, y te lo da. Entonces a lo mejor pues tienes 4 o 5 sentencias y ya el alumno o la alumna pues elige la que más le interese. Aquí pongo, ya me lo he puesto en negrita, conciencia, que haré un breve recordatorio de los asuntos básicos, como por ejemplo, claro, tú piensas que los alumnos de segundo ya saben lo que es un recurso de amparo, saben lo que es el Tribunal Constitucional, pero normalmente no se acuerdan, o bueno, entonces le hacemos un breve recordatorio. Tampoco voy a perder una sesión entera de hacer un recordatorio de la asignatura de primero. Como digo, el cronograma sería esa sesión informativa, y ahora ya lo siguiente que tienen que hacer es, en muy poco espacio de tiempo, para que no tampoco divague, tienen que elegir el grupo. Aquí sí es verdad que les permito que lo elijan ellos, aunque bueno, luego al final tenemos que intervenir de alguna manera, porque a lo mejor un Erasmus pues se ha quedado fuera, bueno, pero al principio les dejamos que ellos formen los grupos y que elijan una sentencia siguiendo las instrucciones que le hemos dado en esa sesión informativa. Le damos 2 semanas, porque tampoco hace falta más tiempo. Y luego la entrega del trabajo final es 1 mes máximo desde esa entrega de lo que se conoce como comunicación de grupo. Le damos una plantilla. ¿Por qué le damos una plantilla? Porque consideramos, puede ser un poco infantilizar al alumnado, pero si no le damos una plantilla tal y como están ahora las cosas, se dispersa o lo buscan por internet, te hacen un copia-pega. Y claro, una sentencia, si a mí me copia y pega la sentencia, no es lo que estoy buscando, no es el objetivo de la actividad, que me copie y pegue la sentencia. Entonces le damos una plantilla precisamente porque la hacemos, no sé si se verá, sí, le hacemos preguntas muy específicas para que no dé pie a copiar y pegar. Por ejemplo, bueno, la primera, identificación de la sentencia. Luego tiene, pues si ha elegido esta sentencia entre la relación derecho a la libertad de expresión y la intimidad, que investiguen sobre el tema, qué otros tratados internacionales reconocen estos derechos, qué artículo de la Constitución lo reconoce, que hable un poco de esto, y luego cuál es el razonamiento del Tribunal Constitucional. Tiene que hacer un resumen, además le limitamos el espacio, porque claro, si no, si dice un resumen de la sentencia, pues coge, lo buscan en internet o hace un copia-pega de fundamentos de hecho, antecedentes de hecho, y terminado. No, están obligados a resumir, ¿vale? Entonces, un poco que lo explique, pero claro, aquí tienen que saber que todo esto luego lo van a exponer en clase, porque la idea al final de esta actividad es que, en vez de que toda la clase trabaje sobre una sentencia,
que en grupos de 3 cada uno trabaja una sentencia diferente, todas se expongan en clase y al final sí trabajamos con muchísimas sentencias. Y para que los asistentes primero vengan a clase, que eso también es otra historia, para que vengan a clase y sobre todo para que estén atentos a las posiciones de sus compañeros, ¿cómo lo podemos hacer? Con la evaluación. Siempre parece que es un castigo la evaluación, pero es que si no sos así, no viene o no participa. En la propia plantilla que tienen que rellenar cada grupo, están obligados a plantear 3 preguntas de debate. 3 preguntas de debate sobre ese derecho, sobre el pronunciamiento del tribunal, y yo siempre le digo, no se puede hacer una pregunta que sea, y aún así no la hace, no vale la pregunta que sea, bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional o no? No, evidentemente no, porque nadie te va a decir no, yo estoy totalmente en contra del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Esa no vale, no le dejo seguir con el debate. Tenéis que hacer preguntas que se entienda, que la habéis leído bien la sentencia, la habéis entendido, ¿vale? Y que se detenga, porque además suelen ser muy enriquecedoras, con los votos particulares. Ya entonces están obligados a saber qué es un voto particular, que hay varios tipos de votos particulares, concurrentes, discrepantes, etcétera, y ese propio debate ya no entre nosotros, sino entre los propios magistrados del Tribunal Constitucional, lo interesante que puede ser. Entonces, la plantilla es una forma de que no se disperse y que no copie. Y luego, la última fase es la exposición en clase y ese debate que, como digo, también estoy evaluando a aquellos que responden a esas 3 preguntas que plantea el grupo. Y la fecha la asignamos nosotros. De hecho, el trabajo, la entrega del trabajo final, la ponemos siempre el mismo día para todos, aunque yo luego, pues diga, este grupo expone el 1 de diciembre y este el 15. Y dirá, es que es injusto. No, porque todos me habían entregado el trabajo el mismo día, precisamente para eso. Beneficios que he encontrado esta actividad y luego voy a por las debilidades que también la hay. Por supuesto, fomenta el trabajo colaborativo, que también es una de las competencias que se presume ya no del graduado en Derecho, sino de cualquier universitario, el trabajo colaborativo. Ahora veremos las debilidades de esto. El uso de buscadores jurisprudenciales, y ahora que todo se hace, yo ya ni siquiera me voy a hablar de la inteligencia artificial, que además creo que mañana Lorenzo nos va a hablar bastante sobre el tema. Google directamente, ya pone en Google sentencia tal y te la busca. Bueno, yo quiero que busquen cómo son los buscadores jurisprudenciales y en concreto el del propio Tribunal Constitucional, porque puede seleccionar bastante bien la relación de derechos unos con otros, el tipo de pronunciamiento, etcétera. Que conozca la estructura de las sentencias, que tampoco se conocen. Por ejemplo, esto de los votos particulares, la mayoría no sabían que los propios magistrados podían tener discrepancias. No lo sabían, se llevaban la mano a la cabeza porque pensaban que no, que siempre todos por unanimidad. Y por supuesto la asimilación de conocimientos y la capacidad crítica que lo obligamos a que tengan con esas preguntas de debate. ¿Y qué debilidad he encontrado? Que como digo, la he encontrado. Trabajo en equipo, siempre es muy bonito decirlo, pero la realidad es la que es. Como he dicho antes, siempre hay una persona que trabaja mal, la otra que no trabaja nada. Entonces, un trabajo dividido en este caso no es colaborativo. Como os he puesto antes en la plantilla que le damos, creo que hay 5 preguntas, ellos, además que se nota muchísimo, dice, tú te encargas de la 1 y la 2, yo la 3, la 4 y yo hago las preguntas de debate. No, en eso no consiste. Es una debilidad que precisamente hemos detectado y de cara al año que viene voy a hacer lo que había hecho el profesor Lloran, que es, yo no le digo quién va a exponer y puede que exponga cualquiera de los miembros del grupo. Entonces así le obligo a que todo se prepare todo el trabajo. Es verdad que me van a mandar allí, pero creo que es la única manera de que de verdad trabajen en equipo y que todos, de que sirva hacer unas preguntas de debate o encargarte solo del fallo del tribunal cuando no sabes ni de qué va el caso, porque esa no ha sido la parte que te ha tocado. No tiene sentido ese trabajo en equipo. Luego, la otra parte, poca participación del resto de la clase en los debates. Aun diciéndole que lo voy a evaluar también a quienes están sentados escuchando si participan en las preguntas o si simplemente debaten, les cuesta muchísimo hablar. No sé por qué, y ya no solamente hablar, sino lo que pongo al final, falta de asistencia. Yo esto sí es verdad que lo hablamos muchísimo, desde la pandemia sobre todo, yo he notado que las clases, que falta muchísima gente, pero aunque digas que la asistencia obligatoria, que no es mi caso, pero por lo que hablo con otros compañeros, no le dan importancia a la asistencia. Y claro, aquí evidentemente yo le digo,
ese 40%, que es bastante de la nota final, tienes que exponer el trabajo y participar en los debates del resto de tus compañeros. Luego, ¿qué ocurre? Que la gente no viene a clase y el día del examen te dicen, yo he hecho el trabajo, pero claro, no has venido a clase y no has participado. Pues tiene un 40% menos de nota. Entonces, estas son las debilidades que he detectado. Ya una sé cómo voy a intentar solventar esa debilidad, la que he dicho antes, pero de verdad, y aquí en este foro me gustaría que algún colega me lo dijese, ¿qué puedo hacer para fomentar la participación? Sí, con la nota, yo que intento siempre ser muy empática con los alumnos, tampoco. Y luego la falta de asistencia, de verdad, si alguien tiene algún criterio, pues de verdad me gustaría aprender y saber cómo hacerlo. Y yo creo que ya he terminado. Nada, muchísimas gracias. Sí. No se me va a olvidar. ¿Esto cómo era? ¿Cómo se sacaba? Para cerrar este primer panel, voy a presentar a la ponente Alicia Cárdenas Cordón. Ya es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, está especializada en metodología de Derecho Constitucional en clave de género, tiene publicaciones muy interesantes a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde la óptica de los derechos de las mujeres, poder judicial y discriminación estructural, y si mi memoria no me falla es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, ¿no? Sí. Pues entonces nos veremos en la tarde. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Permitirme que me extienda brevemente, gracias Ainhoa, en dar las gracias al profesor Castellano y a la profesora Montero por vuestro empeño en consolidar al final este congreso internacional que al final ya es una cita, ¿no?, anual para reflexionar y para abordar inquietudes, cuestiones, dudas sobre nuestro papel en las aulas, ¿no? Y permitidme también que empiece diciendo que está contenta por conocer la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, es la primera vez que estoy aquí, pero sí que reconozco que en el área precisamente de Derecho Constitucional hay profesores y profesoras que yo he leído prácticamente desde que terminé el grado y que bueno, que para mí sus trabajos son referentes, así que pues estoy muy contenta por ese lado. Pues nada, yo vengo a contaros, a comentaros, a compartir con vosotras un proyecto de innovación docente que estoy desarrollando justo ahora, que bueno, el título ahora mismo es Las plataformas de vídeo en la enseñanza del derecho constitucional, y es un proyecto que nace de un título de experto que tenemos en la Universidad de Córdoba, que es el título de experto en docencia universitaria, por el que pasamos muchos profesores que estamos empezando, y ahí en ese título de experto pues conocí a compañeros y compañeras de otras facultades y hicimos buenas amigas y decidimos, pues bueno, parte de este título de experto era poner en marcha un proyecto de innovación docente, y pensamos de qué manera podríamos hacerlo sabiendo que no éramos todos de la misma disciplina, ¿no? Y ahí pues es un proyecto que llevamos a cabo compañeros que imparten docencia en grado de traducción e interpretación, historia del arte y derecho en concreto, ¿no? Entonces eso, bueno, también nos planteaba, por un lado, el reto de qué manera carreras tan diferentes podemos articular un proyecto que se pueda aplicar con sus particularidades a distintas asignaturas, a distintos conocimientos, ¿no? Y justo al hilo de la formación que recibimos en este título de experto, pues además precisamente el año post pandemia, bueno, pandemia todavía, una cosa que nos unía a este grupo de compañeros era la inquietud, ¿no? Un poco por decir de qué manera podemos despertar y podemos mantener, en cierto modo, la motivación del alumnado de una manera un poquito más viva en el aula, ¿no? Y justo
recordad, vamos, no hace falta que lo recordemos, lo sabemos todos muy bien, pandemia, el empleo de vídeos y herramientas audiovisuales en las clases, toda una revolución en ese sentido, docencia online, Entonces un poco en ese contexto, porque creo que es importante que lo explicite, pues surge la idea, pues bueno, de este proyecto, que en definitiva era ver de qué manera los conocimientos teóricos de distintas asignaturas se podían trasladar o se podían plasmar mediante el uso de las TICs y concretamente mediante la elaboración de un vídeo, ¿vale? Pues bueno, no quiero extenderme en las competencias porque ya el tema de las competencias lo conocemos, pero básicamente lo que estábamos buscando, ¿no?, era sobre todo la parte del razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo, porque además eran asignaturas todas que daba la casualidad de que se iban a poder implementar en los últimos años ya de los grados, o sea que ahí también nos interesaba un poco que el alumnado desarrollase esa posibilidad de trabajar, ¿no?, de manera un poco más autónoma y más libre, ¿no?, en ese sentido. La creatividad, ¿no?, que es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. Creo que necesitamos buscar respuestas, por lo menos en el derecho, cada vez más creativas, ¿no? Y bueno, y una serie de competencias, ¿no? Desarrollamos unos objetivos comunes del proyecto que, como digo, luego, o sea, aquí cuando estábamos elaborando el proyecto de innovación, teníamos las dudas, ¿no?, de con qué nivel de abstracción desarrollarlo, porque claro, no era lo mismo cómo trabajaban en traducción e interpretación, en historia del arte o en mi asignatura, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que encontrar ahí ese equilibrio de abstracción que luego nos permitiese tener autonomía también a los profesores en nuestras clases. Y lo plasmamos en estos 4 objetivos, ¿no?, que luego hemos ido desarrollando cada uno de una manera. En primer lugar, que el alumnado conociese las herramientas de edición audiovisual y también un poco hacer insistencia, ¿no?, en la idea de la divulgación científica, que la estamos viendo. O sea, mis alumnos usan Twitter, usan TikTok, usan Instagram y hay muy buenos canales, muy buenos hilos y muy buenos, ¿no?, divulgadores haciendo ciencia y más bien transmitiendo ciencia en esos espacios, ¿no? Entonces, son herramientas con las que están familiarizados, pero que las sepan usar también desde el ámbito o desde la perspectiva académica, ¿no? A mí me parece especialmente interesante. Que bueno, pues que pudiesen asimilar el contenido teórico, ¿no?, de una manera diferente a la de llegar a un examen y permitirme, ¿no?, vomitar un poco lo que habían estudiado, y esta manera pues le obligábamos a darle un poquito más la vuelta, ¿no?, adaptarlo a un lenguaje audiovisual y, por supuesto, pues bueno, como era de esperar, pues desarrollar el pensamiento crítico, luego veremos cómo, y un elemento que aprendimos en el título de experto y todos súper motivados, vamos a ponerlo en práctica, la evaluación entre iguales, ¿no? Yo es la primera vez que lo voy a hacer y estoy que, bueno, vamos a ver cómo sale la historia. Bueno, pues nada, aquí en cuanto a los resultados que esperábamos del proyecto, que insisto, se está desarrollando ahora y ahí lo señalo, no es un proyecto piloto, la primera vez que lo estamos poniendo en práctica, y luego me interesa trasladaros también sobre todo las cosas que yo ya he detectado que hay que revisar, ¿no? Y no hemos terminado todavía. Pero bueno, pues básicamente fomentar eso, ¿no?, la participación activa de los estudiantes, la construcción de sus propios conocimientos. Yo creo que el estudiantado dentro de un ámbito o de un campo de libertad ordenado y mediatizado, los estudiantes o sea, tienen ideas y tienen preocupaciones, tienen inquietudes, ¿no?, y más ya en los últimos grados, o sea, en los últimos años del grado, ¿no? Pues a mí este tema me interesa y creo que también en la asignatura que, insisto, que era una optativa, era el marco ideal para poner en marcha un proyecto de este tipo, ¿no? Todo el tema de las competencias TICs y bueno, también el trabajo colaborativo entre profesores noveles y nuestros tutores, ¿vale? Porque insisto que esto forma parte de la segunda fase de un título de experto. Bueno, pues ¿cómo traslado yo esto a mi asignatura? Yo sé que el nombre es un poco
antes ese día no estaba yo especialmente inspirada, pero yo pensé que, bueno, le quería llamar a esta actividad Jóvenes Juristas Construyendo Igualdad y Estado Social, ¿vale? Así como súper... pero bueno, ¿cuál era la idea, no? ¿Cuál es el marco? Como digo, este proyecto lo estoy llevando a cabo en una optativa que se llama Igualdad y Estado Social, donde tengo alumnado de tercero y cuarto curso, tanto de Derecho como del doble grado en Derecho y Dirección de Empresa, Administración y Dirección de Empresa. Y yo considero que los objetivos de esta asignatura casaban bien con este proyecto de innovación. Entre los objetivos de la asignatura, ¿no? Pues los que hemos estado trabajando, conocer los fundamentos jurídicos y políticos del Estado social, las nociones de igualdad formal e igualdad material, comprender la importancia de la igualdad de género como un principio transversal del Estado social, categorías dogmáticas del Estado social, y luego, bueno, pues todo el contenido, ¿no? Del Estado social, los distintos derechos, principios que tenemos ahí recogidos. Entonces, bueno, yo creía que era un marco que me iba a permitir pues bueno, desarrollar esta actividad, ¿no? ¿Cómo lo planteé? Como digo, el objetivo principal, bueno, más bien el resultado principal es la elaboración de un vídeo, ¿vale? Y a mí me interesa conocer los intereses de mi alumnado y quiero que en esta actividad se pueda manifestar el interés del alumnado. Por lo tanto, la temática de los vídeos era bastante amplia. Me interesaba saber cómo los alumnos, como jóvenes juristas que son, ¿no?, se ven a ellos mismos dentro del sistema democrático y dentro del Estado social, qué papel tiene la juventud en nuestro sistema. ¿Cuál es su visión sobre el Estado social? ¿Qué cosas le preocupan de la igualdad? ¿Qué cosas le preocupan del Estado social? ¿Qué pueden hacer como jóvenes para contribuir, dentro de las posibilidades, evidentemente, ¿no?, en la construcción de este Estado? Y luego cualquier otra perspectiva, o sea, hay como una cláusula abierta, ¿no?, en la última, cualquier otra perspectiva que estuviese relacionada con los objetivos de la asignatura. Si querían hacer algo, no sé, un análisis histórico de determinadas categorías o un derecho comparado, que se sintiesen libres en ese sentido para buscar y reflexionar sobre realmente sus intereses, ¿no? Y bueno, ¿cómo hemos ido trasladando esos objetivos generales del proyecto de innovación a la asignatura de Igualdad y Estado Social? Bueno, el objetivo primero, sensibilizar al alumnado de la importancia de las herramientas de edición audiovisual y de la divulgación científica. Vamos, yo creo que esa habría hasta que repensarlo, porque es que, os digo, son alumnados que yo me dediqué a hacer ahí un documento con los tutoriales de programas de tal, se lo sabían de sobra, ¿vale? Y de hecho pues han utilizado y están utilizando programas que ni siquiera yo contemplaba, o sea que en ese sentido pues bueno, lo tenían bastante claro, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me interesaba que desde el primer momento ellos tuviesen conocimiento de todo, cómo iba a ser toda la actividad, ¿no? Todos los materiales, y que en función a eso organizasen su trabajo. El objetivo segundo, el de asimilar el contenido teórico de la asignatura para después adaptarlo, sí que es un objetivo más transversal, que hemos podido desarrollar algunas cuestiones en las primeras semanas de trabajo, pero evidentemente el curso sigue y esta semana tengo la última sesión, por lo tanto el contenido teórico pues sí que ha sido más transversal, pero por eso mismo en las primeras sesiones a mí me interesó que ellos tuviesen las herramientas para que eligiesen el tema que eligiesen, pudiesen trabajar ya, ¿no? Sobre todo herramientas de análisis. Por supuesto, el origen y la evolución del Estado social en Europa, el Estado social en España, cómo está configurado en nuestra Constitución, que ahí de hecho utilicé un maravilloso manual que creo que participan varios profesores de la Universidad de Valencia, coordinado por el profesor Noguera. Y luego la vinculación de los derechos sociales, económicos y culturales con los derechos de libertad, ¿no? O con los derechos fundamentales, porque me interesaba que el alumnado tuviese claro
bueno, que aunque sistemáticamente están en lugares diferentes de la Constitución, la vinculación es la misma, fundamento original es el mismo y bueno, eso tiene implicaciones a la hora de la protección o de la garantía, pero que pudiesen establecer esa relación, ¿no? Dedicamos también una sesión a ver un poco la protección multinivel de los principios rectores o de los derechos sociales en sentido amplio, herramientas de análisis como que conociesen el enfoque o la perspectiva de la interseccionalidad, de la vulnerabilidad, que implica dominación, poder, perspectiva de género. Eran categorías, herramientas que eligiesen los derechos que eligiesen, le iban a permitir empezar ya a realizar un análisis, ¿no? Y ahí, pues bueno, tenían insisto, desde el primer momento muy claro cómo iban a ser las fases del trabajo, ¿no? Una fase de documentación e información, de planteamiento del mensaje. Les puse también, muy basiquito, pues características del vídeo, ¿no? Mínimas a nivel técnico, ¿no? A ver, yo también les decía, chicos, sé que no estamos estudiando cine, pero bueno, pues cosas básicas que si no le prestas atención luego el resultado pierde, ¿no? Pues que si están grabando en horizontal no estén cambiando continuamente las orientaciones, que si van a hacer entrevistas que presten atención a los micrófonos, que recaben el consentimiento de las personas entrevistadas, en fin, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y el vídeo tiene que tener una extensión máxima de 3 minutos, que esto, bueno, ha generado alguna controversia. Yo le facilité también un guión para la actividad, ¿no? Que es este documento que aparece a mano izquierda, donde, bueno, aparte de la identificación del grupo y del título del vídeo, pues tenían que comentar una idea introductoria sobre qué es lo que quieren contar, qué tiene que ver eso con igualdad y Estado social, porque claro, se iban un poco a veces del ámbito de la asignatura, por qué lo que quieren contar es relevante para el derecho. O sea, me interesaba que no se perdiese de vista que estamos en la carrera de Derecho. Quiero decir que muchas veces enfocamos los problemas a lo mejor desde una perspectiva que el elemento jurídico pues queda más diluido, ¿no? ¿Cómo lo van a contar? Pues mira, vamos a utilizar la cámara de vídeo, o sea que no era nada especialmente elaborado, y la documentación y bibliografía. Timo, primero que he identificado. La clase primera, alumnos de tercero y cuarto, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con el uso de las bases de bibliografía, búsqueda de jurisprudencia? ¡Súper bien! Tenemos un servicio de biblioteca que hace unas formaciones estupendas, estáis a punto de empezar vuestro trabajo fin de grado, esto os puede servir. No nos hace falta. La parte de documentación y bibliografía la hemos tenido que reelaborar entera prácticamente en todos los grupos, ¿no? Porque no me ponían noticias de periódicos y era como no estamos entendiendo, ¿no? Y bueno, estos son los temas que me han propuesto, temas pues bastante variados, ¿no? Ahí, bueno, pues os leo algunos, ¿no? Nos queremos vivas. Artículos 9.2, 14 y 15. Máxima expresión de la igualdad, ¿no? De la desigualdad, perdón. La incorporación y la presencia de la mujer en la carrera judicial. Uno que es vivienda como derecho y polvo como garantía. Análisis del artículo 47. Los derechos de los animales. La discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. Redes sociales versus realidad, impacto sobre la igualdad, los derechos de las personas trans y de la comunidad LGTBIQ+, el papel de la juventud en la toma de conciencia de la sociedad sobre estos temas, el Estado social, un estudio comparado entre España, México y Brasil. Dedicamos una sesión en analizar estos guiones, en concretar mejor el contenido y perfilar un poco la idea, aquellos trabajos que se tocaban, ¿no? Por ejemplo, me interesaba mucho el tema de las mujeres juristas pioneras, ¿no? Como fue ese papel, ¿no? Durante la transición, en la incorporación de las mujeres, qué obstáculos tuvieron que sortear, etcétera. Pues ahí hemos tenido que delimitar los temas, ¿no?
ahí pues bueno, eso, sobre todo esta parte lo que más me ha costado evidentemente ha sido el tema de la referencia bibliográfica, no he incorporado nada, entonces pues yo grupo por grupo, tema por tema, haciendo recomendaciones de bibliografía, ¿no? Y de jurisprudencia y estas cuestiones, ¿no? Y luego pues ya, ¿voy bien de tiempo? ¿Sí? Vale. Pues una vez que teníamos ese marco desarrollado y delimitado más bien, comenzaba más la fase del trabajo autónomo, ¿no? De cada uno de los grupos, por supuesto siempre con el soporte y la supervisión por parte del profesorado. Y bueno, el objetivo cuarto, y ahora mismo están en ¿no? Ahora mismo están terminando de grabar los vídeos, pues bueno, de preparar los guiones. Y en la última sesión de la asignatura, lo tenemos dedicada a la visualización grupal de todos los trabajos que han elaborado, ¿no? Una visualización que además de poner el vídeo de los 3 minutos, pues bueno, algún compañero del grupo saldrá a comentar brevemente pues cómo ha sido la metodología de trabajo, cuáles han sido las dificultades que han encontrado, los puntos fuertes, pero para que tengamos una idea más completa de este trabajo, ¿no? El vídeo me lo tienen que subir previamente porque a pesar de la plantilla, de que si el micro, de correcciones técnicas, le estoy teniendo que hacer, ¿vale? Subtitular no se os escucha bien, pero bueno, pues ahí hago ese papel de supervisión y luego una evaluación por pares mediante rúbrica que, bueno, que me tiene un poco expectante. Vamos a ver cómo sale la historia, ¿no? Porque además tiene un 50% de la nota final, es una optativa, entonces pues bueno, a ver por dónde me salen los alumnos, pero bueno, pero esto es una cuestión que luego os comentaré. Esta es la rúbrica, también la tienen desde el primer día de clase con las cosas que les voy a valorar, ¿no? La precisión, es decir, que sean 3 minutos, las herramientas de edición que han utilizado, la organización y estructura del vídeo, que el contenido que se refleje pues sea un contenido que se refleja adecuadamente, con enfoque crítico y valorando también el enfoque de la perspectiva de género, del tema que han tratado, y luego que se comunique correctamente las ideas principales, ¿no? Y bueno, pues es una rúbrica que van a hacer por grupos, no individuales, ¿vale? Sino que los distintos grupos van a evaluar a los otros grupos, ¿vale? Yo creo que esto me va a generar bastante... Bueno, no lo sé, lo mismo me sorprende porque, claro, realmente no tengo resultados que comentaros ahora mismo así definitivos, pero bueno, por lo que voy viendo, muchas veces venimos como con muchas previsiones con respecto al trabajo del alumnado y luego el alumnado te sorprende para bien, o yo me conformo con muy poco, no lo sé, pero yo creo que no, o sea, yo creo que en esta asignatura en concreto he visto que o sea, en las clases, ¿no? Íbamos avanzando en el temario y pues no sé, en la clase que nos tocó hablar un poco pues, de la ley de animales, por ejemplo, que se había aprobado recientemente, pues el grupo que tenía ese tema ya lo había trabajado previamente, o sea que yo he podido ver que el trabajo lo han ido haciendo gradualmente. La creatividad, mis 10, vamos, porque, bueno, aparte de que el uso de material, o sea, de herramientas de edición, yo no estoy ni siquiera a la altura, como combinan fotos, tal, vídeos, una cosa, pero aparte, típico, no, profesora, esto lo vamos a hacer como equipo de investigación, cuando me dijeron que iban a hacer el vídeo como equipo de investigación, vamos a salir a la calle, vamos a preguntar a la ciudadanía, ¿qué opina de no sé qué? ¿No? Cosas así, que bueno, fantástico, yo le decía, son 3 minutos, contarme lo jurídico, no el chismorreo de tu vecino, pero bueno, que tenían esa ganas, ¿no? Luego aparte también, dentro de esa libertad, grupos que han entrevistado a expertos, por ejemplo, en materia de derecho a la vivienda, que ellos mismos han buscado esos referentes, que le han hecho entrevistas en profundidad, 3 minutos, pero es que me han subido ya algunos archivos mucho más largos de entrevistas, de que han hecho un trabajo más del que yo les estaba pidiendo, ¿no? Y aparte me tienen que subir también todo el material paralelo, ¿no? O que se ha generado a raíz de la elaboración de este vídeo, ¿no? Entonces ahí yo también superviso la manera en la que han trabajado.
primer aprendizaje así, ¿no? Como cosa que ya no me tiene que pasar más. Por mucho que digan que saben utilizar y buscar bibliografía, no. Obligatoria, sesión obligatoria, ¿no? Y bueno, yo también les planteaba que al principio les motivó, y esto fue una cosa más de mi propia cosecha, que si hacían algo chulo, que, jolín, que la Universidad de Córdoba tiene unos canales de divulgación, ¿no? Y que se visualice ahí también el trabajo de nuestro alumnado. Al final ellos están haciendo píldoras formativas o informativas sobre cuestiones de igualdad y estado social, ¿no? Y hay algunas de verdad que yo la he visto y he sonreído de felicidad. Y luego, pues bueno, ya cuestiones más sobre el proyecto, ¿no? Yo creo que, bueno, está bien porque así han sido las circunstancias, ¿no? Que en este proyecto participemos profesores de distintos grados, pero si os soy honesta, al estar en distintas facultades, o sea, no ha habido prácticamente comunicación. O sea, ha sido un trabajo muy, muy independiente, no ha habido prácticamente coordinación entre uno y otro, de vez en cuando, chicos, ¿cómo vais? ¿Qué resultados estáis teniendo? Pero no ha habido un trabajo coordinado, y no sé si debería haberlo, pero bueno, no lo ha habido, ¿no? Yo creo que es una cuestión, pues si nos planteamos que esto siga, de ver un poco cómo, ¿no? Y luego un elemento que a mí un poco me preocupa con el tema de la innovación, ¿no? Porque claro, al final innovamos, se supone, ¿no? O con el objetivo de que el alumnado asimile mejor, aprenda más, ¿no? No más, pero sí por lo menos mejor, ¿no? Y yo creo que aquí, autocrítica en ese sentido, yo no voy a tener o sea, más allá de percepciones subjetivas, no voy a tener la posibilidad de evaluar realmente cuál ha sido el grado de aprendizaje de mi alumno, ¿no? En este sentido. Entonces creo que hay que repensar también un poco los indicadores un poco de ver en qué punto se parte, en qué punto aterrizamos, ¿no? Y no sé, el elemento también de la libertad de los temas tiene cosas muy positivas, pero por otro lado tiene cosas que bueno, que el profesor no controla de todo, ¿no? Y más algunas cuestiones que son súper novedosas y, en fin. Pero bueno, un proyecto piloto, yo estoy aprendiendo, que es esto de la innovación docente, con mis más y con mis menos, y bueno, pues a ver también el feedback del alumnado del último día de clase y nada, y pues me gustaría que en la medida de vuestras posibilidades y carencias, pues si tenéis alguna sugerencia, alguna idea, algo en ese sentido, pues que será bienvenida. Muchas gracias. A continuación abrimos un turno de preguntas a las ponentes. En mi caso no es tanto preguntas, sino un poco respondiendo a la cuestión que lanzaba Marilola y que también ha continuado en ese sentido Alicia. Vamos a ver, yo desde la experiencia de la Universidad Complutense de Madrid, que claro, tengo una experiencia un poco diferente porque nosotros tenemos que gestionar grupos inmensos. O sea, yo tengo de media por grupo entre 85 y 90 estudiantes, ¿no? Entonces, Bolonia para nosotros puedo decir que comparativamente respecto a cuando lo comparo con compañeros de otras universidades, etcétera, etcétera, me doy cuenta que nosotros hacemos una aplicación sui generis en la Facultad de Derecho, concretamente, no en otras facultades de la Universidad Complutense de Madrid, de lo que es Bolonia, sobre todo en lo que son las técnicas de innovación docente aplicadas a la evaluación continua, porque claro, gestionar grupos de 90 cuando tenemos que hacer pues, actividades de flip classroom, etcétera, etcétera, es un desafío y muchas veces es imposibilidad material en tiempo, en espacio y en forma. Entonces, sí que es verdad que la disciplina que yo imparto, que es disciplina teórica en filosofía del derecho, pues lógicamente intentamos acercar al alumnado para llevarlos un poquito a reflexiones de aplicaciones prácticas de muchos de los presupuestos que estudiamos en filosofía jurídica, pues utilizamos mecanismos como los que vosotros habéis explicado. Desde mi experiencia, por ejemplo, yo tuve que coordinar y formaba parte de una de esas iniciativas que tuvimos en la Complutense, tuve que coordinar un proyecto de innovación docente que tenía como objeto precisamente, era un proyecto interfacultativo
estábamos implicados la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Filología y Ciencias de la Comunicación. Entonces, y lo que teníamos que hacer era intentar introducir cuestiones de teoría de la justicia, que les interesaba a todas estas diferentes titulaciones, utilizando para ello expresiones artísticas o referentes cinematográficos, etcétera, etcétera. Claro, los de derecho nosotros aportábamos la parte, por así decirlo, del fundamento teórico, y ellos venían con todos los... y fue muy enriquecedor. Entonces decías tú, Alicia, es que realmente ha sido como estar trabajando en una isla desierta. Sabes que hay un archipiélago de islas, hay otros que están trabajando a su vez, pero en un océano que nos separa, y pues la única forma que se puede hacer, mi recomendación de cara, es implicando a estudiantes de diferentes titulaciones. Esa es la única manera. Porque si no, el profesor de Derecho se va a concentrar únicamente en sus estudiantes de Derecho, el de Filosofía se va a concentrar en Filosofía y así. Entonces sí que es verdad que en los proyectos de innovación docente, sobre todo para implementación de técnicas de innovación docente en la Complutense, se exige que si es un proyecto interfacultativo, los grupos, por lo menos en la experiencia piloto, tienen que estar constituidos por estudiantes a los que se les atribuyen los créditos, que son voluntarios, ese tipo de participaciones, unos créditos adicionales de libre disposición, y entonces se tienen que conformar siempre grupos interfacultativos. Entonces, yo creo que esa es la clave, porque si no al final acabas, pues como dices tú, cada uno haciendo lo suyo, pero y después sí, escribís una memoria en conjunto, que todo queda muy bien sobre el papel, pero en la realidad todos sabemos que las cosas no funcionan así. Y después Marilola también apuntaba que cómo incentivar la falta, y yo creo que eso es un debate que podemos abrir entre los actuales, porque la mayoría son docentes. Es que sí, es verdad, la Complutense se ha observado, y eso lo hemos comentado incluso hasta instancias institucionales, desde el COVID, una caída gigantesca, ¿no?, de la presencia del estudiante en las aulas. En Madrid sobre todo es más exagerado, porque claro, la distancia que tienen que cubrir algunos estudiantes para venir a clase a veces es de 1 hora y media. Entonces hay que tener en cuenta, y sobre todo si los horarios que establecen, como mi querido decano, que se le ocurre hacer horarios que los chicos empiezan a las 8:30 pero no tienen clase hasta las 12:30, o empiezan a las 12:30, pues claro, y el profesor que tiene clase a las 8:30, pues no viene nadie a su clase, se incorporan todos a las 12:30, ¿no? O sea que estas cosas tampoco ayudan. Hay que también ver que los planes de estudio y la organización de los horarios tampoco ayudan a veces a incentivarlo. Pero algún mecanismo, o sea, hay que generar maldades, ¿no? Nosotros no exigimos, bueno, si hay compañeros míos que exigen y pasan listado todos los días, es una forma de escolarizar al estudiante universitario como otra cualquiera, pero yo en mi clase, por ejemplo, no exijo nunca lo que es la asistencia obligatoria. No puede decir que tenga una audiencia de masa, pero tampoco está mal dentro de las cosas que se me piden, sobre todo en una asignatura como filosofía del derecho, que crees que a lo mejor pues va a decir, esto pues ya me estudiaré las cosas, que me vaya mandando a profesores y demás. Pero las maldades que tienes que generar en concreto son maldades que generen a ellos un incentivo para acudir a clase. Entonces, por ejemplo, este año yo he notado, si te sirve de esto, cuando tú dices que una de las cuestiones que hacéis es que ahora vais a implementar la posibilidad de que sea de que no indiques quién va a hacer la presentación del caso es que hay puedes ir más allá, y es la posibilidad de que establezcas una secuencia en el aula, en la presentación, por ejemplo, de una práctica, de un caso que tú tengas, en la cual en la práctica no la desarrolla un equipo, sino que se desarrolla a través de los 4 equipos que están presentes en el aula, ¿no? Entonces por eso necesitas establecer un tiempo muy marcado y que te sigan en el tiempo, que no es fácil, y en ese tipo de actividades de este tipo acuden todos, siempre, pero no acuden por ti o por la nota, acuden porque les gusta. O sea, yo me he dado cuenta este año que acuden y dicen, es que a esta clase sí que voy. Y dicen, ¿por qué no viene a las demás? Si en las demás clases seguramente es cuando aprende usted realmente, está al fin y al cabo. No, esta clase sí que voy porque me dan voz. Porque claro, no nos olvidemos que con la pandemia de COVID, pues muchos de los estudiantes que ahora nos llegan en primero o que están todavía en segundo, pues han tenido casi 2 años que no han tenido una voz propia presencial en el aula, ¿no? Y entonces eso lo valoran bastante. O sea, crear mecanismos que sean ellos mismos, a la resolución del caso, no sea de un equipo individual, sino que sea una resolución a través de diferentes equipos que tú crees en el aula. Eso es una de las opciones que también.
Y después con los compañeros de Constitucional, por ejemplo, lo digo más que nada porque es la materia vuestra compartida, nosotros desarrollamos también un proyecto de innovación docente hace 3 años, que precisamente, claro, hay mucha vinculación en muchas cuestiones entre filosofía del derecho y derecho constitucional, con lo cual lo que nosotros les planteamos era la posibilidad de que para determinadas sesiones docentes podían elegir si la seguían con el docente de filosofía del derecho o con el docente de constitucional. Entonces eso también fue bastante bueno, porque los chicos, lo normal hubiese sido que después te hubiesen faltado en pleno a una o a otra, pero si haces eso alternado, cuando son esas sesiones en desarrollo de una iniciativa, una actividad conjunta interdepartamental y tal, y dices que pueden estar alternando, eso lo que hace es que al final acaban yendo a las sesiones de todos los docentes, porque si no te encuentras que por horario van a acudir todos a la misma sesión con el mismo docente y excluirán a los demás, ¿no? O sea que también, pues yo te digo que la clave está en la colaboración, que generéis realmente colaboración interfacultativa, interdepartamental, pero real, no sobre el papel, porque si no es imposible. Totalmente. Sí. Bueno, no sé, yo desde mi experiencia, que tampoco es una experiencia estupenda, la de Complutense, nosotros estamos siempre yo creo que el eslogan de la Complutense debería ser pudiendo hacer las cosas mal para que vamos a hacerlas bien, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que, creo que eso... Sí, muchas gracias, Teresa, por la... Sí. A mí me pasó una cosa, además este cuatrimestre pasado, me coincidió la mayoría de mis clases, creo que fue, no sé qué me lo dice, con el Mundial de Fútbol, y no venía nadie. Pero además eran todos los partidos más importantes, que se supone que son más importantes cuando jugaba, me coincidía con clase, entonces no me venía. Si para eso, Marilola, no puedes luchar contra eso. Pues te inventaste un Mundial de los derechos. Además me lo inventé en ese momento así como, digo, pues vamos a hacer un juego, súper infantilizado al final, pero logré que a las siguientes clases, como ya lo sabía, venían más gente. El mundial de los derechos fundamentales, me lo saqué de la manga ese mismo día. Y lo que tenían que hacer era un poco parecido a lo que tú estás proponiendo. Hacían grupos en ese momento y tenían que hacer, venga, tú el tema 1 y el 2, lo que llevábamos hasta ese momento dado. 1, 2, este grupo, el 3, el 4, tenéis que sacar en 15 minutos 10 preguntas tipo test cada equipo. Y ahora, en la última media hora de clase, voy a poner todas las preguntas, evidentemente las preguntas que vuestro equipo haya hecho, podéis contactar, pero si conseguís que el equipo contrario no sepa, le cueste contestarla, no sepa, os lleváis un punto. El equipo así, me inventé un juego ahí, que ya ven, pues me da los derechos fundamentales, que no tiene nada que ver con el mundial, y se ponen allá su nombre de equipo, un poco, la verdad que hay infantilizado, yo soy consciente, pero la verdad que a la semana siguiente me empezó a venir muchísima gente y estaba muy motivada, muy motivada. A lo mejor lo pongo como que dices, año que viene Eurocopa. Al año que viene, pues la Eurocopa de los derechos fundamentales. También te digo que la no presencia del alumno no necesariamente tiene un efecto nocivo, porque hay determinados alumnos que hoy en día vienen a clase, totalmente, no sé para qué vienen a clase, ¿no? O sea, ocupan un espacio, pero no ves que ni el cuerpo ni el mente, nada están dentro de la. Entonces tampoco hay que incentivar a la presencia por la presencia, o sea... Sí, además que eso, que si tienen también un poco esa libertad al final, si te vienen porque están ahí convencidos. Bueno, yo en la optativa los tengo de viernes, los viernes de 9 a 12, que es lo único que tienen, y los que tengo fijos están en cuerpo y están en alma, ¿no? Y eso se agradece un montón. No están todos, está la mitad, un poquito menos, pero bueno, pues con ellos trabajamos, ¿no? Sí, de eso va. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues concluimos ahora esta primera parte, reanudaremos la sesión a las 4 de la tarde con la segunda mesa, así que muchas gracias por acudir. Gracias, Ainhoa.